Radio Mujeres Morena República, Michoacanas. Presentado por la colectiva Mujeres Morena República y Radio AMLO. Conducido por Nieves Rondán Rodríguez. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora centro. La 4T es feminista y seguirá. Muy buenas tardes. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a Radio Mujeres Morena República. Tenemos a un estado muy bonito, un estado invitado, que son las compañeras de Michoacán. Ellas nos van a hablar de un tema sobresaliente, un tema de actualidad. Se trata de la soberanía nacional. Bueno, pues rápidamente vamos a ver unas imágenes de Michoacán. Ahí está el estado de Michoacán, que últimamente hemos conocido varias problemáticas que por ahí hay. Avanzamos. Tiene 113 municipios. Ahí vemos su distribución, sus espacios territoriales. Avanzamos. Bueno, ahí está la bonita ciudad de Michoacán. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a la compañera Chela Andrade, como la conocemos. La doctora Graciela Carmina Andrade García Peláez nació en la Ciudad de México en julio de 1961. Es la octava hija, última hija de su familia de origen. Ella participa desde los 14 años en la izquierda del país. Inició su militancia en la Juventud Socialista de los Trabajadores y conoció primeras marchas de mujeres feministas, que más allá del derecho a votar, comenzaron a exigir todos los derechos en igualdad a los hombres, trabajo, salario, prestaciones y sobre todo el reconocimiento a sus condiciones específicas y el castigo y condena a la violencia en contra de las mujeres. Se incorporó al sindicalismo como estudiante de la Facultad de Economía, en donde asesoró a diversos sindicatos a los que apoyó en sus movimientos junto con las comunidades eclesiásticas de base. Posteriormente vivieron en Chihuahua, ya que formó su familia con el señor Benjamín, y en Chihuahua, donde junto con el Frente de Consumidores y las comunidades eclesiásticas apoyaron el movimiento campesino y sindical de aceros de Chihuahua, así como de los consumidores. Ahí nació su tercera hija. Después se trasladaron a Morelia, Michoacán, en donde radica desde el año de 1991. Se incorporó a la lucha por la democratización del Estado y del país, junto al ingeniero Cárdenas y por el reconocimiento de los pueblos originarios. Ya como docente de la Universidad Michoacana y como investigador en el Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán, comenzó a difundir las características del modelo neoliberal y sus consecuencias en las políticas económica, laboral, educativa y social. Esta circunstancia la integró a la lucha magisterial de la CENTE, en donde estuvo adscrita al Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 18 desde 1997 hasta el 2001, año en el que el PRD ganó la gubernatura con el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. En dicho gobierno colaboró en la Subsecretaría de Planeación Educativa y posteriormente como Secretaria de Desarrollo Social, en donde promovieron la Ley de Desarrollo Social con la figura de los comités de desarrollo comunitario que se
constituyeron en 113 municipios un total de 1.996 comités con importantes obras y acciones. Desde el año 2012 hasta la fecha es profesora investigadora de tiempo completo y junto con mujeres sindicalistas, profesoras, ha participado en la fundación y desarrollo de Morena, así como en las áreas de los gobiernos de Morena, federal y estatal, asumiendo encargos de becas Benito Juárez en la entidad y más tarde como rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia. Es participante de la colectiva de Mujeres Morena República desde hace 10 años y ha colaborado en la conformación de comités de protagonistas del cambio verdadero en más de 70 municipios de la entidad, destacando su trabajo en el Distrito 07, Purépecha, en el que Andrés Manuel López Obrador la nombró refuerzo especial. Al igual que las integrantes de la colectiva, se sumó a la pre-campaña y a la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues ahí tenemos de manera rápida sus inicios desde muy jovencita. Bueno, pues ella tiene una idea muy clara de la soberanía nacional y ella nos va a hacer favor de comentarnos su punto de vista y bueno, de todas maneras el tema es pues, es de actualidad y sobre todo ella nos dará el punto de vista de la soberanía nacional. Adelante, Chela, por favor. Muy buenas tardes, compañeras. Qué gusto verlas, estar aquí de nueva cuenta. Sin más preámbulo, quisiera decirles que nosotras consideramos, por estar en Michoacán justo y por las amenazas que hemos visto hacia otras entidades y hacia todo el país, que es muy importante hacer notar lo fundamental que es que las mujeres el día de hoy tomemos conciencia de la importancia de defender la soberanía. Hemos ubicado, esto lo hemos hecho colectivamente. En México estuvimos en un foro importante con la colectiva de Mujeres Morena República, casi de todo el país estuvimos presentes y hablamos de la importancia de al menos cuatro sectores que son muy importantes para la soberanía: el energético, los territorios, que les interesa mucho hacerse de nuestros territorios, obviamente la economía, mantener nuestra independencia, y en el ámbito de la democracia, no dejar que todo este golpe blando que están haciendo en los medios demerite la voluntad del pueblo por votar por quienes les favorecen. La que sigue, por favor. Bueno, es muy importante que sepamos, ¿no? ¿Por qué decimos, por ejemplo, el sector energético? En la energía eléctrica, aproximadamente del 60 al 70 que consumimos de energía eléctrica en México, tiene algún componente de que consume algún componente que viene de Estados Unidos para que se pueda generar nuestra electricidad. Esto genera una dependencia muy fuerte de Estados Unidos para que podamos tener luz. Si bien, ¿no? Nuestra energía eléctrica ha sido un orgullo haberla nacionalizado, etcétera. De todos modos, insumos que requerimos vienen de Estados Unidos. También es importante que se sepa que importamos el gas para para producirla. Y en términos del petróleo, también, aunque nosotros somos productores de petróleo, en este momento ya solo producimos petróleo grueso. Los yacimientos de petróleo ligero, que es más fácil de refinarse, prácticamente se secaron y se los dieron a Estados Unidos en reservas desde Salinas hasta el periodo de Fox. Les vendieron más de 300.000 millones de barriles de petróleo ligero y esto les permite a ellos refinar las gasolinas que después nos venden. Y entonces también vemos, ¿no? Que tenemos necesidad de estar pues independizándonos y muy atentos atentas de qué vamos a hacer para evitar esta dependencia hacia Estados Unidos. La que sigue, por favor.
Aquí, en términos de territorio, compañeras, ha sido muy importante darnos cuenta cómo Trump, desde que entró, empezó a decir que se iba a llamar Golfo de América, el Golfo de México. Y no es casual porque si ustedes ven ahí donde está un cuadrito rojo en la parte de arriba de la foto donde se ve el Golfo de México, esa parte roja más toda la cintura que va de Tamaulipas hacia Veracruz, hacia abajito, en esa parte se han descubierto nuevos yacimientos de petróleo y casualmente, ¿no? Trump quiere apropiarse de esa parte norte del Golfo. Entonces, si bien no es barato que pudiéramos de inmediato poder hacer uso de nuestro petróleo que está en esas zonas, sí es importante que sepamos que ahí están y que es parte de lo que quiere Estados Unidos y en especial Trump al estar diciendo que va a atacar, que va a invadir. No le importan los otros, ¿no? No le importa realmente el asunto de que del narcotráfico, pues ellos son los consumidores y allá no meten a nadie a la cárcel. Lo que les importa es poder invadirnos para determinar el uso de nuestros energéticos. La que sigue, por favor. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es muy importante recuperar nuestra soberanía. Si ustedes ven, tenemos acuerdos, tenemos el Tratado de Libre Comercio, varios tratados, no solo el de Estados Unidos, que realmente es el TECMEC. Tenemos tratados con 52 países. Tenemos acuerdos como el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, las APRIS, con 31 países. Tenemos acuerdos complementarios económicos, lo que se llaman ACE y acuerdos de alcance parcial con Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay y Panamá y el Tratado de Asociación Transpacífico, el TTP, como ustedes ven, con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. ¿Por qué menciono esto que me parece muy importante? Porque México se ha ido posicionando en el mundo como un país robusto, sólido, sobre todo a partir de Andrés Manuel hasta ahora, con menos amenazas de inseguridad y de levantamientos sociales que lo que era antes. No invertían tanto las compañías extranjeras porque les daba temor el nivel de insatisfacción que había entre los mexicanos. Como no han podido de otra manera, lo que están generando es un ambiente de inseguridad y un discurso de narcogobierno que, que no es creíble y que solamente es el cuchillo con el que están entrando a partir la soberanía y a partir la fortaleza de todas y todos nosotros. La que sigue, por favor. Vamos a ver en la siguiente un mapa que nos permite ver pues con cuántos tenemos tratado, con cuántos países, y ustedes van a ver que se pintan de colores, pues amarillo Canadá y Estados Unidos, pero tenemos con varios países de América Central, de América del Sur, tenemos prácticamente con toda Europa, tenemos con Inglaterra. También tenemos acuerdos con países asiáticos y poco a poco vamos a ir creciendo en acuerdos. Ya tenemos hasta con Afganistán acuerdos, ¿no? Entonces va hacia, esta fotografía no lo refleja, pero cada vez estamos teniendo más acuerdos con Asia y eso es muy importante para que sepamos que en caso dado de un cierre con Estados Unidos del TLC, pues estaríamos en condiciones de,
negociar y vender en otros lugares. La que sigue, por favor. Eh, También creo que vale la pena que sepamos, si hay mucha relación entre Estados Unidos y México, somos principales socios. Estados Unidos es nuestro principal socio, pero nosotros también somos. Y además hay algo muy importante. Del 75 al 80% de las exportaciones de nuestro país van a Estados Unidos, pero muchas de ellas son de ellos mismos. Son productos norteamericanos que se vinieron a producir a México porque en Estados Unidos estaba el dólar a $8 la hora, cuando aquí estaba a $8 el día. Hoy ya subió, ¿no? Ya gracias a un gobierno de la Cuarta Transformación, pues ya tenemos un salario más alto, pero esa fue una de las razones por las que se vinieron a producir a nuestro país, y la mayoría de los productos que producimos también se venden en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Eh, Vamos a darnos cuenta en la siguiente que hay una interdependencia muy fuerte. Por ejemplo, ¿no? Tenemos más de 10 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, más todos los que ya nacieron en Estados Unidos. Hay economistas que dicen que los mexicanos, solamente los mexicanos, lo que producen, ya serían la novena potencia del mundo, lo que producen los mexicanos. Entonces, creo que es muy importante que valoremos que los mexicanos de allá, a diferencia de lo que Trump ha dicho, son bastante productivos y es gente muy trabajadora. Anualmente se comercian 800.000 millones de dólares con Estados Unidos. Diariamente son 2.200 millones de dólares. Si le sumamos Canadá, estamos hablando que a diario hay 3.500 millones de dólares que se comercian con estos países, ¿no? Y quiero decirles, por ejemplo, ¿no? Que todos los días cruzan 21.600 camiones en promedio con productos mexicanos. Esto significa que los jitomates, que el aguacate, que el maíz, que muchos productos, bueno, el maíz tal vez no tanto, pero muchos otros productos, hasta los tamales, pero ya procesados sí, entran a Estados Unidos a diario a poner la verdolaga, la espinaca, el jitomate, el aguacate en las mesas de los norteamericanos. 21.600 camiones diarios es casi inimaginable, que cruzan toda la frontera y que de detenerse el TECMEC dejarían de estarlos recibiendo. Alrededor de 7.884.000 camiones se transportan de México a Estados Unidos y Canadá anualmente. Esta es la relación por la que no debemos de tener tanto temor y estar seguras de que con mucha valentía y con mucha energía, las mexicanas, nuestras compañeras en todo el territorio, podemos ver la defensa de la soberanía como algo prioritario. También en la siguiente diapositiva que vamos a ver, es muy importante que vean cómo ha crecido la inversión extranjera directa, aunque está chiquita las cifras para que no tengan que batalla, ya le abrieron. En el momento que más se había invertido en el país fue cuando se privatizaron los pozos petroleros, cuando se llevaron a la venta, ¿no? Y ahí vemos que se tuvo una inversión de 48.356 mil millones de dólares. Sin embargo, sin
que haya una actitud entreguista, pero sí con la certeza de que hay estabilidad, de que el pueblo está contento, incluso de que hay mejores condiciones laborales. Tuvimos una inversión récord de 40.870 millones de dólares, que ha hecho que sea la inversión más significativa porque es una inversión que ya está reinvirtiendo sus ganancias en el propio país de México. Ya no es invertir para sacar dinero, ya es invertir para hacer más grandes las propias empresas. Aquí vemos los primeros, las ciudades donde hay mayor inversión y se me hacía importante destacar, ¿no? Que si bien varios de ellos son del norte, también tenemos a la Ciudad de México como la ganadora absoluta de la inversión extranjera directa y el Estado de México, una señal de que los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido bien vistos y han trabajado de manera adecuada. Ha crecido Puebla, varios otros, pero es muy significativo. Aquí no viene el dato. Hoy Puebla es de las entidades con más inversión extranjera directa. La que sigue, por favor. Por último, me gustaría decir que pues así como hay elementos que nos benefician de la relación y que estamos en una relación sólida, también hay circunstancias que tal vez no son tan buenas, ¿no? ¿En qué no ha sido tan buena la relación? Sobre todo en el trabajo de las maquilas. Se considera que hay alrededor de 1.450 maquilas en el norte. No están bien regulados los derechos del trabajo. También han utilizado la mano de obra fuera de las condiciones que establece la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Empiezan a contratar muchachitas desde los 14 años que con los ritmos de trabajo de la maquila a los 24 ya parecen viejas, ¿no? Están ya muy dañadas. Y otro elemento que también perjudica en esta relación, pues es la dependencia energética y alimentaria, que de no darse la relación con Estados Unidos, pues haría que muchos hogares sufrieran, ¿no? ¿Qué le puede perjudicar a Estados Unidos? Nosotras, las mujeres que estamos allá, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tienen, 600.000 trabajadoras domésticas de Estados Unidos, el 75% son latinas. Y de esa cantidad de latinas, el 85% son mexicanas. Ha sido extraordinario ver cómo prefieren a las mujeres mexicanas respecto a otras compañeras. Yo le dejaría hasta aquí. Ojalá Oralia pueda presentar lo que sigue, las mujeres de México. Me dio mucho gusto verlas, estar con ustedes, compañeras. Tienen a nuestra tocaya Chela Sansón, una mujer extraordinaria de lucha. Oralia, nuestra referente también en Michoacán. Nieves y Alan, muchísimas gracias. Yo me tengo que retirar. Muchas gracias, Chelita. Pues te agradecemos esta información que nos va a ayudar para entender un poquito más el por qué tenemos que tener soberanía nacional. Muchas gracias. Adelante, sabemos que tienes más trabajo. Muchas gracias por haber apoyado en este programa y vamos a conocer a Oralia Orozco Valencia. Si me permites, Alan, su foto. Ella es Oralia. Ejerció el maternaje antes de los títulos académicos, se desempeñó laboralmente en la educación inicial o de la primera infancia, ocupando diversos cargos, desde asistente educativa hasta subdirectora de educación inicial del servicio escolarizado y también del no escolarizado en el Estado. Asimismo, desarrolló el trabajo de academia en la Normal Superior de Michoacán y del IMCC.
C. Políticamente se desempeñó en algunos cargos en los comités de las delegaciones sindicales del Magisterio de Michoacán, integrante del Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero. También participó en la promoción y defensa del voto en diferentes procesos contra el fraude electoral en 2006. Activista natural a ras de piso. Es integrante de la colectiva Mujeres Morena República, a quien agradezco la formación política personal, recientemente electa presidenta del comité de la sección 2218 de Morena en Morelia. Ella es lo que menciona que ella es de alguna manera, pues, resultado de la formación política de Morena Mujeres República. Sus áreas de interés son luchar por la justicia, la revolución de las conciencias, la preservación y la afirmación de la vida, la legitimidad de los procesos, los derechos humanos, la desigualdad, la discriminación, el racismo, la perspectiva de género. Se coincide con servir al pueblo ejerciendo un poder obediencial, lo anterior para favorecer al pueblo. Bueno, ella es Oralia Orozco y nos va a seguir apoyando con el tema soberanía nacional. Adelante, Oralia, por favor. Sí, buenas tardes, compañeras. Muchas gracias por el espacio, Nieves, Alan, muchas gracias por el apoyo. Yo, continuando con la presentación que habías tenido, que estaba ahí corriendo de la maestra Chela, tenemos las mujeres en el agro y zonas urbanas deprimidas en pobreza. Yo creo que es conocido que a raíz de la cuarta T, el hecho del reconocimiento y la visibilización de las mujeres en las zonas rurales, ellas se han hecho cargo de estar al pendiente de lo que son muchas parcelas y estar involucradas totalmente al 100% en el campo. Les ha permitido a ellas como sentirse que son capaces de hacerlo. El agro mexicano en las zonas urbano-populares tiene la mayoría de mujeres en la pobreza, aún y que ellas se dedican al campo, pero todavía se sigue dando que la mujer en relación al salario es menor, aún y que el trabajo pues es mayor, pero se sigue viendo ese escenario. Más de 1 millón de mujeres trabajan en actividades agrícolas sin prestaciones de ley. Esto pues todavía lo vemos que se sigue dando mucho. Hay ocasiones que los campesinos, los dueños de las parcelas, pues prefieren nada más darle la prestación del IMSS a 1, a 2, porque pues a veces también no les es posible darle una prestación, por ejemplo, en este caso de seguro a todas las trabajadoras que tienen. La descampesinización de los varones los lleva a irse a la delincuencia. Esto a los hombres a verse un poco relegados del campo, se van a estas filas de la delincuencia porque aparte de ello se visualiza demasiado en el campo de lo que son los trabajadores del campo que usan muchas drogas para poder aguantar las jornadas tan largas que se tiene que hacer en el campo y el trabajo tan pesado. Otro punto es la campesinización de las mujeres, las lleva a la pobreza y a la sobreexplotación. Lo que les comentaba, pues son trabajos muy arduos y más sobreexplotación en el aspecto femenino. De esclavas de la casa pasan a ser ahora esclavas de invernaderos. Las trabajadoras agrícolas, las más explotadas que se siguen viendo en la actualidad. Esto ha sido menor, como les digo, se han visibilizado, han sido parte, pero todavía se sigue viendo escenarios de explotación en ellas. Y en relación a las propietarias ejidatarias, pues solamente el 21% de las mujeres son ejidatarias y el 25% de comuneras son mujeres. Tienen menor acceso a la tierra, menor acceso a créditos, menor acceso a recursos productivos. Su participación en las decisiones comunitarias es muy limitada, son asambleas a veces que se hacen en los ejidos, pero de 10 hombres a veces se ve nada más una mujer, a veces ni eso. Y cerca del 40% de las mujeres rurales no tiene ingresos propios.
Esto me ha tocado vivir, tenemos nosotros una parcela donde me ha tocado en ocasiones ver que aún y que trabajan a veces los matrimonios, quien recibe el salario es el varón, aún y que sea de la mujer. Ya ellos se van y se lo repartirán o no, pues son cosas que no nos toca ver. Pero quien lo recibe de ambos es el esposo en este caso. En comunidades pequeñas, solo el 13.2% de mujeres indígenas participa en actividades económicas. La que sigue, por favor. Las mujeres de México. En México somos 67 millones de mujeres. De ellas, el 51% de la población somos mujeres, entonces. El 91% de estas mujeres somos analfabetas. Ya superamos a los hombres. Se sigue viendo todavía en las aulas y más en niveles superiores que las que se preparan, las que van a estudiar, a trabajar, hacen 2, 3 roles a la vez, son mujeres. Y se ve también esto en lo que es educación básica y educación media y también en educación superior. El 46% de las mujeres participa en la economía del hogar, en la economía social. El 54% es económicamente inactiva, ya sea porque tiene un trabajo informal o tiene un trabajo no remunerado. A raíz de la pandemia se visualizó este escenario que muchas mujeres tuvieron que salirse de sus trabajos porque fueron despedidas y emprendieron trabajos informales, pero pues hay ocasiones que pues son trabajos que tienen éxito un tiempo y a veces no logran mantener o tener el punto de equilibrio en lo que ellas venden, en lo que ellas promueven. Y si bien vemos que hay paridad política, todavía hay violencia política de género y la subordinación a intereses partidistas patriarcales. Sí, que si el hombre en este caso tiene una afinidad ideológica partidista, hay ocasiones pues que las mujeres se dejan llevar por lo que el patriarca dice. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos para poder seguir defendiendo la soberanía? Pues antes que nada, acuerpar la visión que la presidenta ha tenido, esta firmeza que ella ha demostrado desde que ella llega a tomar el cargo, nos ha demostrado mucha valentía y tenemos que apoyarla. Para ello tenemos que organizarnos, convocarnos, organizarnos para poder darnos cuenta y tomar una conciencia feminista, unirnos para participar y legislar, gobernar con una visión feminista con perspectiva de género, porque la representación sigue siendo desigual y la violencia, el hostigamiento político se sigue dando aún y que estamos todavía luchando para que ello se erradique. La que sigue, por favor. Espérame tantito porque no alcanzo a verla. Convocar y estar unidas a pesar de pensar de forma diferente. Yo creo que esto es un gran reto que desde que estaba Andrés Manuel nos demostró cómo que aún y teniendo pensamientos diferentes, tenemos que hacer alianzas y que caminar políticamente aún y con gente que no piensa igual a nosotros, ya que lo que nos decía la maestra, que existían 6.500 maquilas en México, y de estos escenarios, que estas maquilas generalmente son en los estados del norte del país, y se generan 3 millones de empleos directos, donde el 86% son mujeres. En el norte del país es la mayor maquila, en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, falta regular las condiciones laborales y sociales y culturales
aún y que ha habido estas modificaciones, pero todavía a veces en los escenarios reales y concretos todavía se ve que no lo quieren aplicar. Por ejemplo, aunque hay condiciones laborales hoy diferentes, la trabajadora tiene que hacer valer sus derechos, obviamente, y defenderlos, porque si no, pues el patrón difícilmente se los va a dar de conocimiento. Y tenemos que convocar para que se dé una vida sin violencia, con libertad para decidir ser lo que se quiere ser y que existan las condiciones para ello. La que sigue, por favor. Tenemos unas preguntas reflexivas que las dejamos como para reflexionar. Y que bueno, estas preguntas se visualizaron en los escenarios que les comentaba la maestra, que habíamos participado en un evento donde se plantearon, se habló sobre la soberanía nacional, y sería una pregunta que dejo en el aire para que se reflexione: ¿qué significa hoy defender la soberanía nacional desde una perspectiva feminista y de izquierda? ¿Qué amenazas actuales demandan una respuesta articulada desde los liderazgos femeninos? ¿Cómo potenciar la presencia de mujeres en sectores clave para la soberanía energética, territorio, economía y democracia? ¿Cómo impulsar la participación política de las mujeres para defender esta soberanía desde el plano social y el plano legislativo? Yo creo que hasta aquí dejo mi participación para dar paso a la otra compañera que sigue. Muchas gracias, Oralia. Están aquí las fotos que como parte del evento, si las puedes correr, son 2, 3 fotitos. Sí, y le damos paso a la compañera. Gracias. Oralia, si la quieres comentar. Sí, esta foto es del evento que se tuvo el día 17 de abril en el Congreso, en la Cámara de San Lázaro, donde asistimos casi 400 mujeres, un evento que rebasó las expectativas y que fue muy exitoso. Entre una de las mesas, pues fue lo que se habló de soberanía nacional, entre otras más. La que sigue. Estas son también fotos del mismo evento. Y la que sigue, por favor. Esta foto es de toda la representación que se asistió del estado de Michoacán. Gracias, aquí se termina. Sí, muchas gracias, Oralia. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos la reflexión sobre qué es la soberanía. Seguimos informándonos en diferentes espacios por mujeres activistas sociales, mujeres preocupadas por este gran tema. Bueno, vamos a escuchar de alguna manera a la compañera Graciela Sansón Cornejo, pero antes vamos a leer su semblanza. La maestra Graciela Sansón Cornejo, desde la época de estudiante, participó como activista en las luchas sociales. Se reconoce como Chela Sansón. Ingresó a trabajar en una empresa y dio su primera lucha en defensa de la vivienda. Entró al sector educativo. Fue maestra del grupo de 1993 a 1995. Quedó en el comité de la sección 18, Poder de Base. Regresó a la zona escolar como maestra. Actualmente es directora de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de la comunidad. La maestra Graciela Sansón Cornejo también participó como activista en las luchas sociales. Trabajó en empresa. Actualmente es directora en la Escuela Álvaro Obregón, municipio Álvaro Obregón. Fue participante activa o es participante activa de la sección 18 de la
CENTE y forma parte de la colectiva de mujeres sindicalistas de Mujeres Morena República. Bueno, pues ahí tenemos a la compañera, también Chela Sansón. Adelante, Chela, escuchamos tu participación sobre soberanía nacional. Por favor. ¿Tienes tu micrófono apagado? Chela Sansón, ¿cómo se conoce? A ver, vamos a ver si está. No se escucha a ¿No se escucha? Ya, ahora sí se escucha. A ver, no. Otra Ya. vez, Chela. Chela, te escuchamos. A ver, otra vez tu micrófono, por favor. Algo está pasando con tu micro. A ver, si nos pudiera observar. Chela, no nos observa. Vamos a esperar que encienda su micrófono. No sé si Oralia le puedas comentar en lo personal. A ver, no estamos escuchando a Chelita. Chela, no te escuchamos. Chela. A ver si ya Ahora se sí. escucha. ¿Ya se Ahora escucha? sí, Chelita, gracias, sí. Ya te escuchamos, por favor, adelante. Me voy a pegar un poquito. No, Sí. no se va a ver mucho mi cara porque lo estoy pegado. Estoy en oficinas sindicales. Bueno, Mira, buenas tardes. Me dan bien mis participaciones. He estado participando en el movimiento estudiantil desde la secundaria. Bueno, en aquella época, te hablo de la época de los casi a finales de los 70, los 80, cuando estábamos las colectivas para el apoyo a Cuba, estaban los movimientos armados en América Latina y bueno, pues participábamos activamente para apoyar todos los movimientos que en ese entonces las jóvenes y jóvenes nos aglutinábamos para dar esa lucha que tanto. También veníamos pasando grandes dificultades en nuestro país, ya que teníamos todos los gobiernos, sobre todo los priistas, y que bueno, ahí es donde empezamos de una otra manera revisar la vida de los diferentes sectores, con diferentes compañeras que estábamos como estudiantes, pues algunos en economía, otros en leyes, y bueno, su servidora en la educación. Ahí inicié trabajando y estudiando en la cuestión de las fábricas y en la que estuvimos su servidora como laboratorista, pero veía el trato que se nos daba a todas y a todos. Y bueno, damos las primeras peleas porque no había el derecho a la vivienda, nuestros salarios eran muy bajos y no podíamos obtenerlo. Enseguida, pues empezamos a revisar, empezamos a ver estos sectores, cómo estaba el sector del campo, el sector de la salud y también nosotros en el sector educativo. Ya para entonces estábamos incursionando en el área de la educación. Aquí, pues yo sí quisiera decirles la importancia que tiene la participación de la mujer, ya que somos la mayoría en los diferentes niveles, tanto el nivel inicial, preescolar, primaria, nivel medio y medio superior, la mayoría somos mujeres. Y desgraciadamente, si nosotros vemos en la vida sindical, la mayoría quien nos representan son los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que en la vida sindical tenemos todavía que romper esos esquemas que se vienen dando, donde todavía aquí no hemos logrado la libertad, la necesidad de que tenemos para poder aglutinar la organización con un rumbo efectivamente desde una
óptica diferente de lo que es el sindicalismo y la importancia que tiene la participación de la educación de la mujer para los, ahora sí, dentro de la propia sociedad. Si nosotros somos importantes en la vida, la educación como una vértebra del país para el proceso de la transformación, tenemos grandes problemas. Nosotros tenemos relación directa con padres de familia, donde tenemos padres desempleados, bajos salarios, tenemos, que les dijera, pues, ahora sí, profesionistas, pero son muy pocos. Y que nosotros ahí en las aulas tenemos grandes dificultades. Ahí tenemos la realidad de nuestro país. ¿Qué se viene dando? ¿Qué hacemos? Y que bueno, ¿qué tendríamos o cómo tendríamos que organizarnos la mujer para poder enfrentar? Primero, ¿cómo nos organizamos las mujeres educadoras? Porque también somos madres, abuelas, y que tenemos problemas para poder garantizar una mejor estabilidad en el hogar y poder garantizar una mejor sociedad. Hemos ahora en todos estos gobiernos hemos venido dando una gran lucha contra el neoliberalismo. Nosotros enfrentamos, digo nosotras porque no soy la única, hemos venido enfrentando en los diferentes estados y en nuestro estado también, cómo organizarnos para poder enfrentar todas las reformas que vinieron afectando a la población. Hablo desde la reforma al artículo 27 que afectó al campo, la cuestión energética, la cuestión del sector educativo y el sector salud, que también es muy golpeado. Entonces, la defensa de la soberanía nacional es una tarea de todas y de todos, porque es ahorita lo principal. Creo que queda muy claro lo que han sido los gobiernos liberales a nuestro gobierno actual. Nosotras creo que tendríamos que revisar cómo tenemos que organizarnos también desde las comunidades rurales, como desde las poblaciones, los municipios, porque sí hay mucha información en las ciudades, pero tenemos que ver que hay una gran mayoría en las comunidades rurales donde se padece mucho, pues la discriminación, sobre todo también hacia la mujer. Y se los digo porque actualmente yo soy directora y pues tengo que ver cómo respaldo, cómo ayudo a las niñas y niños que son golpeados, que son violentados, porque tenemos familias desintegradas y que desgraciadamente pues nos enfrentamos ahí en el sector educativo, niños sin alimentarse, y que bueno, sí hay programas, no lo niego y creo que ha ayudado mucho. Yo creo que ahorita con nuestro presidente anterior, el licenciado Obrador, se sintió como que viene un cambio. Y en este cambio efectivamente entramos mucho en el sector educativo para poder garantizar una transformación, proyecto de nación que ya veníamos peleando desde hace mucho tiempo. Aquí a nivel nacional hacíamos grandes esfuerzos porque una de nuestras tareas era la transformación del país, que también en estos momentos estamos atravesando por una situación difícil, lo que nuestro vecino del país quiere, entrando por Chihuahua, pero que también como viene golpeando Cuba, Venezuela, y que esto repercute también en nuestro país. Creo que estamos comprometidas, venimos participando, y aquí sí quisiera decir lo siguiente. Tenemos que organizarnos, o que ya estamos organizándonos desde esta posición donde estamos, de las Mujeres República, donde pudiéramos ver de estos diferentes sectores cómo vamos garantizando que cada sector vaya teniendo una
coordinación para entrar hacia las comunidades rurales, porque es allí donde también necesitan, donde no práctica cotidiana el machismo existe, como también, aunque sea el sector educativo, existe también ese machismo. Tenemos grandes problemas, sí tenemos avances, estamos avanzando en los diferentes espacios, en la vida política y social, pero con grandes dificultades, porque todavía no garantizamos que la mujer pueda tener la garantía con lo de su familia, en la formación, en la organización, en tener los propios espacios que deseamos para poder ir garantizando esta transformación. Hoy con los nuevos proyectos que se tienen, obviamente es un gran avance, con que haya estado la doctora que está al frente del país. Esto nos ha ayudado mucho porque tiene un significado ante la población, ante la sociedad, ante los compañeras y compañeros, donde se ve cómo las mujeres podemos garantizar una responsabilidad, una seguridad, pero que también nos comprometemos a la cuestión de la formación y que podemos aportar desde nuestro espacio donde estamos nuestro granito de arena. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, en la cuestión de la difusión, empezando a tener algunas pláticas, algunas reuniones de padres de familia, tanto, bueno, su servidora, una propuesta que siempre hace y que lo hagamos en los hechos. Tenemos reuniones de padres de familia con psicólogos, componentes que nos puedan ayudar a por así, ese análisis que nos pueda garantizar una mayor estabilidad en la familia, que el hombre vea que unidos y organizados podemos obtener mejores resultados para nuestra familia y mejores condiciones pues dentro de nuestra propia comunidad. Aquí también creo que ya con los proyectos que se vienen dando, pues hemos venido participando también, pues yo he sido activista toda la vida contra el gobierno neoliberal. Ahora más bien soy activista aportando a nuestro gobierno. Estamos por ahí en los espacios. Creo que unas ideas para mí es que llevemos los temas, qué es la soberanía nacional, qué significa y cómo tenemos que defenderla, porque, bueno, pues uno es así como el eslogan, pero hasta dónde nosotras comprendemos la defensa de la soberanía nacional y que esta parte, pues sí, como que es la central ahorita, que tenemos dificultades. Yo creo que ustedes han escuchado que se vienen movilizaciones, plan de acciones, etcétera, y que bueno, dicen, pues ¿cómo? Hoy creo que la izquierda, alguna izquierda se quiere juntar con la derecha para afectar en estos momentos que viene el mundial, pues más que cómo vamos a aportar de no afectar a nuestro país, creo que unos se unen, dicen que los extremos se juntan, y creo que ahorita ojalá exista una reflexión para la organización de la CENTE, hasta dónde nuestras demandas, sí tenemos grandes necesidades, no lo niego, también nosotros consideramos, pero sí un planteamiento y llamo a una reflexión. ¿Hasta dónde nuestra participación en estos momentos, si realmente estamos defendiendo la soberanía nacional o le estamos haciendo el juego a la derecha, queriéndonos juntar, afectando a nuestro gobierno, que está haciendo todo un gran esfuerzo por las mejores condiciones de los adultos mayores, de los diferentes, de la niñez? Ahora tenemos las becas, que es un gran estímulo para seguir que nuestros hijos puedan tener la garantía de la educación básica y nivel medio superior. Entonces, creo que es una gran reflexión la que tenemos que hacer, porque es grave que hoy un sector educativo que es
el alma que podemos aportar con nuestro gobierno actual para esta transformación se esté unificando con los planteamientos de la derecha. ¿Sí? Entonces, pues creo que en esta parte yo lo dejaría aquí. Yo lo dejaría como esta reflexión. La izquierda, hasta dónde podemos aportar, hasta dónde podemos defender la soberanía nacional y no confundir un golpeteo al gobierno que al final de cuentas se va unificando con la derecha. Yo creo que esta es una gran tarea que se tiene dentro del sector educativo. Esto no niega que sí tenemos problemas con la ley del ISSSTE, pero hay que hacer propuestas. En Michoacán tenemos propuesta de una cuestión, de hecho, iniciamos la pelea nacional contra la reforma en el 2007, cuando Oaxaca no le entró. Pero sí tenemos que reconocer que después del 2007, todos los trabajadores se fueron a cuentas individuales, que el golpe que se da es efectivamente a la jubilación, porque te vas a jubilar con lo que tengas, pero esto no quiere decir que tengamos que unificarnos con la derecha. Tenemos que hacer propuesta y planteamiento de cómo mejorar de manera paulatina, porque entendemos que en este momento la presidenta, nuestra presidenta, requiere de la unidad de todos los sectores, aunque no nos caigamos bien con el sector bancario por todo lo que nos afecta. La defensa de la soberanía nacional nos requiere a todas y a todos. Muchas Pues, gracias. creo que esta parte es la que yo quería plantear. No, en general, invito a que nuestras compañeras a nivel nacional y a nivel en nuestro estado, pues estamos haciendo un esfuerzo, el aglutinamiento de la fuerza de las mujeres para respaldar la cuarta transformación, el segundo piso, y unirnos con nuestro gobierno con esta defensa. Muchas gracias. Gracias a ti, Cheita. Bueno, pues rápidamente vamos a ver un video, pero pues no dejemos pues sin pensar en estas reflexiones. Está muy fuerte este problema, está muy en serio de tomar esto de la soberanía, el concepto de soberanía. Pero vamos a ver un video de la doctora Claudia Sheinbaum, por favor. Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía. Y gobiernos honestos que han dado resultados o que hemos dado resultados. Porque si no fuéramos honestos, no podríamos estar dando resultados. Bueno, pues de una forma o de otra tenemos que entender los ciudadanos que el concepto de soberanía es la suma del poder político supremo e ilimitado. Eso es lo que no nos hemos puesto a pensar. Ya pasó en Chihuahua. Una cosa es darles el poder y otra cosa es que se crean que tienen todo, pues todas las decisiones, pero decía alguien, pero para ayudar a su familia, porque para el Estado no. Entonces debemos estar en continua reflexión o tratar de entender estos conceptos que a veces pues son complejos para algunas personas, pero para quienes hemos vivido en diferentes etapas los movimientos sociales, entendemos que la movilización, que el estar pendientes de los dirigentes, de los gobernadores, pues es necesario, porque de otra manera abusan del poder.
Entonces, si bien los nombramos, se hace el voto para que puedan llegar, o se da el voto para que lleguen, pero eso no quiere decir que abusen del poder. Tenemos un buen gobierno a nivel nacional, pero vemos que en algunos estados se está fallando porque hay abuso de poder. Esa soberanía que se les da para poder manejar hasta la política, lo económico, la soberanía alimentaria, ¿por qué no la tecnológica? Bueno, pues es una situación que de alguna manera afecta en los diferentes territorios, en donde ya afectó por no estar al pendiente o por decir, ahí ya los pusimos allá que gobiernen como quieran o como puedan y el pueblo se queda pasivo hasta que surge un gran problema como es en el estado de Chihuahua. En este territorio, en este espacio, hay un grave problema y pues no esperemos a que tengamos que movilizarnos tan fuertemente como lo hizo Chihuahua. Hay que estar al pendiente de los gobiernos, tanto municipales, estatales, o por lo menos organizarse para la siguiente elección y quitar a elementos o hacerse notar ante estos dirigentes que lamentablemente se han equivocado por ese abuso de poder. Bueno, pues les agradecemos a las compañeras su apoyo en este programa y pues nos vemos el próximo jueves. Si quieren comentar algo rápidamente, Oralia. Sí, si me permites, yo nada más, retomando, quisiera como cerrar con un comentario y una frase. Pues bueno, yo creo que aquí retomar las palabras constantes de nuestra presidenta, coordinarnos sí, subordinarnos no. Y esto verlo pues desde un aspecto de la condición de las personas. Y que bueno, esto nos lleva también al plano de la nación, de la sociedad. Y invitarles que bueno, pues también está el plan México que firmó nuestra presidenta y que lo está llevando a cabo, sobre todo para fortalecer la economía de nuestro país y la defensa de la soberanía, que fue firmado desde el día 13 de enero de 2025. Entonces, pues hay como revisarlo y ver esa estrategia que ella está promoviendo desde entonces, desde que llegó. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chelita, rápidamente, vamos a terminar ya el programa. Si quieres comentar algo, te escuchamos una frase o algún último mensaje. A ver, creo que ya no está. Sí, sí está. Chelita. Bueno, pues les agradecemos. Y es que no va a ser algún comentario, de alguna manera ya nos invitó a reflexionar sobre este gran tema, sobre la soberanía. ¿Sí? Chela, ¿quieres comentar algo? Adelante, rápidamente, por favor. Chela, tu micro. Bueno, Ahí estás, sí. ya, sí, pues la tarea que les decía yo que era dejarnos sobre esta tarea, pero llevárnosla y empezar a organizar de nuestra población. No basta con tener el conocimiento, sí, no organizamos desde abajo, desde la base. Esa es mi invitación a que empezamos a aglutinar una fuerza de mujeres en la colonia o en nuestra propia comunidad y poder avanzar. Pues muchas gracias y cuenten con su servidora. Seguimos con la doctora y con todo lo que sea en beneficio de nuestra sociedad. Cuenten. Bueno, ya lo dijiste todo, Chelita, muchas gracias por tus Gracias. reflexiones, muchas gracias por la invitación y la tarea que tenemos todas y todos, ¿verdad? Vamos a organizarnos. Sería Vamos a seguir todo. participando. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Hasta la siguiente, por favor. Próximo jueves.